Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de fertilización balanceada para cebolla y zanahoria. Como bien saben, salvaguardar a nuestros clientes, empleados, contratistas y la sociedad en general es algo que Yara siempre está enfocado. Somos una empresa responsable y seguimos las recomendaciones del gobierno local, en este caso en Guatemala. Queremos continuar desarrollando la operación de una forma que garantice la producción de alimentos aún en estos tiempos de crisis. Recomendamos siempre, ahorita por prevención, saludarnos con un saludo no de a un apretón de manos, sino un cruce de manos nada más, limitarnos a saludarnos de beso y abrazo. Asimismo, evitemos compartir bebidas o alimentos con otras personas. No tomen de la misma taza o del mismo vaso. Y pues impulsen continuamente el lavado de las manos para estar limpios y no ser contagiados. Buenas tardes, Víctor Moisés Carías, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Cristian? Mucho gusto. Muy bien por acá con un poco de calor, pero estamos muy contentos de poder estar compartiéndoles un poco de lo que Yara tiene para las soluciones en cuanto a dos cultivos que son muy importantes para Guatemala. Uno de ellos es la cebolla y no menor es el cultivo de zanahoria. Entonces vamos a tener una charla, espero, muy amena. Estamos aquí para poder compartir un poco y creo que es importante lo que mencionaba un colega en algún momento cuando hacemos giras a campo, que uno lo que debe tomar de estas charlas, de alguna gira que vaya a campo, es tomarlo con una buena actitud, y siempre hay un tip nuevo que uno puede tomar para poder aplicarlo en el campo, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, estamos aquí con la mejor disposición de poder ayudarles, de poder compartirles un poco de lo que Yara ofrece. Y pues bueno, vamos a comenzar. No sé si tenés algo más que decir. Pues no, al final de la presentación vamos a tener, las personas pueden realizar sus preguntas y pues podrías contestárnoslas al final para ir aclarando algunos temas o dudas que tuvieran. Y pues es todo tuyo. Adelante, gracias. Perfecto, Cristian. Muy buenas tardes de nuevo, estimados productores. Para mí es un honor poder compartirles un poco acerca de lo que Yara ofrece en el tema de nutrición para dos cultivos, como ya les mencionaba, bastante interesantes, que uno es cebolla y zanahoria. Y pues básicamente vamos a tocar algunos temas que son puntuales en los cultivos, que son en general, ¿verdad? Son principios básicos que uno debe de plantearse antes de establecer el cultivo, ya sea de cebolla o zanahoria, y estoy seguro que muchos de ustedes pues están anuentes a esto, y aquí nada más vamos a tratar de empatar eso que ustedes ya conocen de campo con lo que Yara ofrece para poder maximizar sus cosechas. Recordemos que el principio de Yara se fundamenta en alimentar el mundo responsablemente, y considero que eso va muy enfocado a los productos que se ofrecen, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar un poco, vamos a ir intercalando dentro de las diapositivas cada uno de los cultivos, pero vamos a tratar de ir finalizando y poder discutir en cuanto a lo que estamos platicando. Entonces, como antecedente, producción de cebolla en Guatemala. Este es un cultivo muy interesante porque, si bien es temporal la producción, vemos que desde 2013 se han registrado, según el MAGA, 3 millones de quintales, y esto pues varía de acuerdo a varios factores. Por ejemplo, vemos que en el 2018 representó en términos monetarios 37 millones de quetzales en términos de exportación, y todavía tenemos que considerar ahí el consumo interno, que también es también bastante importante. Para el 2019, como podrán recordar los que se dedican a este cultivo, hubieron pérdidas en la zona oriental, entre un 50 a un 70% debido a virosis. Esta se me escapó ahí la fuente, pero es por parte de FASAGUA, que es la Federación Nacional de Productores de Hortalizas.
y esto pues vino a influir bastante en cuestiones de precio, porque esto incrementó el precio, si no mal recuerdan ustedes, a veces andaba alrededor de 500 quetzales el quintal, porque también esto vino a afectar de parte de la producción de México, y de hecho en los reportes se menciona que el ingreso de este TRIPS a Guatemala se debió precisamente al ingreso de lo que normalmente le dicen semilla de costal, que venía contaminada, y pues esto también vino a afectar este tema. Sin embargo, por el precio y la producción que hubo entre un 50 y 70%, pues ahí hubo un balance, y esto ayudó a bastantes productores por lo menos a mantenerse en la cuestión. Los departamentos más afectados entre un 50 y 70 estaban Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa, toda la zona oriental. Recordemos que son climas mucho más calurosos y el ataque de las plagas es mucho más severo y es mucho más rápido. Yo recuerdo haber visto algunas plantaciones que se miraban como que si se hubieran aviejado, le dicen, en el campo, porque el TRIPS lo que hace es atacar pues él se hospeda en las axilas de las hojas, y esto lo que va provocando es un deterioro de la hoja, y pues recordemos que si no hay hoja, pues no tenemos cómo llenar las hojas catáfilas que tenemos por abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué provoca esto? Una temprana maduración del bulbo sin llegar a un desarrollo que es el esperado. Entonces, podemos ver también que el comercio de cebolla a nivel de Guatemala, tenemos importaciones que vienen pues básicamente de México, ¿verdad? Nos vienen a atacar a veces, y esto, cuando México se queda sin producción, pues aquí es donde los precios se van hacia arriba en Guatemala. Y las exportaciones, pues el mercado importante para Guatemala es El Salvador, el 95%. Entonces, los amigos salvadoreños son quienes consumen bastante de nuestro producto. Después se va un poco para Nicaragua, Estados Unidos y Honduras. Y los departamentos con mayor producción, aquí tengo como referencia algunos: Jutiapa, Huehuetenango, Quetzaltenango, Santa Rosa y Sololá. Y hay que también considerar que el Quiché es un importante productor de cebolla, alrededor de un 33%. Sin embargo, esto va variando de acuerdo a los años, ¿verdad? Entonces, esos son como datos relevantes del cultivo. Entonces, vemos que es un producto bastante importante, y algo muy interesante de la cebolla es que las amas de casa no tienen sustituto para un producto como cebolla. Es decir, que si el producto está muy caro, las amas de casa no tienen cómo sustituir esto, y pues a veces lo que hacen es no consumirlo. Entonces, vemos que es bastante interesante nuestro producto. En el caso de, perdón, ahí con la diapositiva se me copió el título, pero esta es producción de zanahoria. En cuestión de zanahoria tenemos desde 2011 al 2016 en promedio 4,000 manzanas registradas. Obviamente por aquí podemos tener alguna parte que se nos desvía de las estadísticas. Entonces por ahí andamos en ese rango. Y pues tenemos alrededor de 1.8 millones de quintales en ese mismo periodo. Importaciones, comercio de cebolla, perdón, ahí está registrado también, es importaciones de México, y nuestro mercado importante siempre sigue siendo El Salvador, Honduras y Estados Unidos, en algunos casos como zanahoria que es la mini zanahoria que le dicen. Los departamentos de mayor producción tenemos Chimaltenango, que es un importante productor de zanahoria. También tenemos Sololá, Quetzaltenango, y el 29, casi 30% se distribuye en el resto del país. Entonces vemos que el altiplano es un productor importante de este cultivo. Sin embargo, en zonas como San José Pinula, toda esa parte alta es una zona que también es productora del cultivo, igual que para la parte alta de Jalapa, pues también hay algunos productores que difieren del tipo de productor de Occidente por el tema, principalmente en área, ¿verdad? En Occidente vemos bastante minifundio, vemos cuerdas sembradas, pero esto al agregarse pues genera un volumen considerable versus un productor de Oriente, que es un productor que ya
se maneja con manzanas, a veces las zonas de producción también son un poco más escarpadas, pero en términos de condiciones de clima estamos similares, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos aspectos básicos del cultivo de ambos, ¿verdad? De cebolla y zanahoria, vamos a ir hablando por ahí intercalado. Primero vamos a tocar el tema de cebolla. Aquí tenemos un esquema general de la fenología del cultivo. Vemos desde etapa de germinación hasta una madurez del bulbo. Y recordemos que dependiendo de nuestro mercado, algunas veces se deja se llega hasta madurez del bulbo para poder vender la cebolla en bola. Y pues también tenemos por otro lado una venta de producto que es cuando al finalizar el llenado del bulbo. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Se van a dar cuenta más adelante que la fenología de un cultivo, no necesariamente cebolla o zanahoria, es importante porque esa fenología, esa etapa fenológica nos va a indicar qué elementos son importantes para poder aportar y poder maximizar la producción. Recordemos que si un ciclo fenológico, si un estado fenológico ya pasó, no podemos regresar, no podemos enmendar algo que tuvimos que hacer en ese momento. Entonces, conocer las etapas fenológicas de los cultivos son importantes. Vemos, por ejemplo, en germinación, sabemos que aquí en la parte de oriente, los productores generalmente hacen sus semilleros, hacen emergencia, y cuando están en etapa de primera hoja, entre látigo y primera hoja, es cuando se hace el trasplante a campo definitivo, ya con su densidad adecuada, y a veces lo hacen hasta, ya establecen el cultivo ya en plataformas o en tablones, como les dicen normalmente en el campo. En la parte de occidente no me he enfocado mucho para esa zona, no he estado trabajando mucho para allá, pero ya me he dado cuenta que también compran el pilón directamente y ya hacen sus trabajos ahí para establecimiento de cultivo. Más adelante, o si se dan cuenta, ahorita no hemos hablado nada de nutrición, no hemos hablado nada de temas puramente de nutrición, entonces porque esto lo vamos a ir dejando posteriormente para poder platicarlo. En el caso de la cebolla, vamos a tomar en cuenta que es una planta que tiene poca tolerancia a la salinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que, en primer lugar, tener suelos bien drenados, porque la sal puede ser fácilmente lavable a través del riego, pero también influye mucho qué tipo de fuentes de fertilizantes estemos utilizando para poder aplicar. Es decir, que no solo la fórmula es la que importa. Si lleva un triple 15, hay que ver qué fuentes lleva ese triple 15, ¿verdad? Si es una fórmula, un triple 18, por decirles, hay que ver cuál es la fuente de nitrógeno, cuál es la fuente de fósforo y cuál es la fuente de potasio. Ahí está la diferencia en los productos que vamos a hablar posteriormente. Entonces, vemos que en etapa de germinación, niveles altos de humedad pueden provocar reducción en la germinación, y también en la acumulación de materia seca en las plantas también podemos tener daños en la medida que vayamos incrementando la salinidad. La salinidad generalmente se debe o está presente en el suelo debido a los tipos de fertilizantes que usemos y también a la naturaleza de los suelos. Entonces, esto es muy importante porque pues el cultivo no tolera sales como fuente de fertilizante, o es más susceptible a ciertas sales. Entonces vemos que la salinidad reduce el potencial de producción del cultivo. En este caso podemos hablar de ambos. Entonces vemos que al momento de poder regar, en esta gráfica que tenemos en el lado izquierdo, vemos la salinidad en el eje de X o el eje horizontal, y en el eje de Y vemos el porcentaje el potencial de cosecha. Entonces, en la medida que nosotros vamos incrementando la salinidad, pues el porcentaje de producción se ve reducido. Entonces es importante que, pues en el caso que no se tenga riego,
que eso casi no se da. Generalmente hay riego por inundación. Pues vamos a poder lavar esas sales cuando nosotros estemos utilizando riego, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto, con el tema de la salinidad? Que para esto nosotros tenemos que utilizar nitratos y sulfatos como fuentes nutricionales para nuestros cultivos, porque estos tienen un índice de salinidad menor que, por ejemplo, cloruros, y aunque en el mercado siempre se utilizan, es decir, que no es que estemos satanizando el hecho de que se usen cloruros, sino que estos no reducen el potencial de producción del cultivo, de ambos cultivos, no solo de zanahoria, de cebolla, sino que también estamos hablando de zanahoria ya en esta gráfica precisamente. Vamos a comenzar con los elementos, qué función cumple cada uno de los elementos y cómo estos se absorben en las plantas, porque esto es muy importante para poder definir qué fertilizante voy a utilizar cuando voy a sembrar o voy a cosechar cualquiera de los dos. Vemos que el nitrógeno, hay varias fuentes de nitrógeno, las más comunes y la más antigua es la urea. Es una fuente barata, por decírselos así. Es una fuente de las más antiguas, pero también tiene otros aspectos negativos, principalmente en el tema de ambiental. Por otro lado, tenemos nitrógeno amoniacal y también nitrógeno nítrico. Entonces, tenemos tres fuentes básicas de nitrógeno en los fertilizantes. La urea no la voy a tocar acá porque no es algo que tradicionalmente se use en los cultivos. Sin embargo, el nitrógeno amoniacal, su exceso, pues es tóxico y reduce la producción. Además, no se puede almacenar dentro de la planta, sino que la planta tiene que degradarlo para poder convertir ese nitrógeno amoniacal en estructuras, y eso pues genera consumo de energía en la planta, y este consumo de energía a veces se traduce en estrés. También el exceso de fertilizantes en forma amoniacales nos reduce la sinergia con otros elementos. La sinergia es como que la ayuda que tanto se complementan con otros elementos que son importantes, y más adelante lo vamos a ver. Después tenemos el nitrógeno nítrico, que es un nitrógeno mucho más asimilable, no es tóxico para la planta, y por tener una carga negativa, el anión lo que hace es absorber o sinergizar o jalar a otros elementos cationes como es el potasio, magnesio y calcio. Recordemos que estos tres elementos también son vitales para la producción de cualquier cultivo, pero en este caso estamos hablando específicamente de cebolla y zanahoria. Vemos entonces en esta pequeña imagen que tenemos a la derecha, el amonio lo que hace es pues repeler a los elementos que son de carga positiva, que es el calcio, magnesio y potasio. Entonces, como que hay una competencia por la absorción de estos elementos. No quiere decir que el amonio es una mala fuente de fertilizante, y eso hay que tomarlo en cuenta, sino que lo que queremos ver es que tenemos que usar de combinación de estos elementos o de estas formas de elementos para poder mejorar nuestra nutrición. Por el otro lado, vemos en el caso del nitrato, que el nitrato lo que hace es sinergizar, porque las cargas opuestas se atraen para poder absorberse, y eso nos da un balance para poder mejorar la nutrición de nuestros cultivos. Entonces, vemos, por ejemplo, deficiencia de nitrógeno en zanahoria. La deficiencia de nitrógeno pues, se manifiesta a través de hojas amarillas, o es una clorosis general. Y esto, en el caso de zanahoria, pues nos reduce la síntesis de carotenos, y esto se ve reflejado en un color pálido de la zanahoria. En el caso de la cebolla, la deficiencia de nitrógeno pues nos impacta básicamente en el tamaño de los bulbos. Al final, el nitrógeno es uno de los elementos que más se consumen en ambos cultivos. Ahora vemos aquí, por ejemplo, en el caso del exceso de nitrógeno, nos provoca
si nos pega la deficiencia, el exceso también va a tener sus implicaciones negativas. Primero vamos a tener en el caso de la zanahoria un desarrollo tardío de raíces, o sea que nos va a costar más que esa zanahoria llegue a su punto para poder cosecharla. Causa también aspereza en las raíces y también puede provocar bifurcación por lo suculento que puede producirse esa raíz, ¿verdad? Entonces, algunos productores generalmente hacen aplicaciones de materia orgánica antes de la siembra y dependiendo de la fuente de materia orgánica que se esté utilizando, pues ahí estamos aportando una cantidad importante de nitrógeno. Y esto las zanahorias al final lo van a utilizar posteriormente, si no es al momento de la siembra, porque al momento que se va a ir degradando o con el tiempo se va degradando esa materia orgánica y ese nitrógeno pasa a ser disponible y ya es un aporte extra que no se consideró cuando se establece un plan de nutrición. Ahora vamos a empezar a hablar del fósforo. El fósforo es muy importante para estos dos cultivos y les explico por qué. Pues no es evidente, la raíz de ambos cultivos es muy limitada y particularmente el fósforo, ¿por qué es importante en estos cultivos? Porque el fósforo no es móvil dentro del suelo. Los elementos como el nitrógeno, que en forma nítrica es muy móvil. Por ejemplo, el potasio tenemos una mediana movilidad, pero el fósforo es muy difícil que él se mueva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como estrategia de nuestros planes de nutrición? Tenemos que acercarlo lo más posible a donde están las raíces. Y sabemos perfectamente que en el caso de zanahoria y cebolla, su desarrollo radicular es muy pobre. Esto nos da una... Tenemos que considerarlo muy bien al momento de hacer las prácticas de fertilización. Bajos niveles de fósforo nos va a provocar un desarrollo lento del cultivo porque el fósforo está involucrado en el primero desarrollo de raíces y también por otro lado nos da energía y la energía es vital para poder crecer. También retarda la maduración porque no tenemos suficiente energía para que la planta complete sus funciones vitales. Y consideremos que en climas fríos, el altiplano, Xela, Quetzaltenango, todas esas zonas, la limitación del fósforo es mucho más grande. Y esto es debido a que precisamente es lento su desarrollo. Como allá las temperaturas son más bajas, el metabolismo de los cultivos es más lento y esto lo que implica es que las raíces sean más lentas para crecer y esto reduce considerablemente la absorción del fósforo. Entonces, ¿qué se recomienda en el caso del fósforo para ambos cultivos? Pues lo importante es hacer fertilizaciones iniciales con altas fuentes de fósforo y que lo importante es que esas fertilizaciones se hagan al fondo al momento de establecer el cultivo en campo definitivo. Esto nos va a garantizar un buen suministro de fósforo. Recordemos que pues tenemos aquí una fotografía de un bulbo de cebolla y vemos que las raíces son realmente muy cortas y también no solo el tema es el largo de las raíces, sino también el número de pelos absorbentes que tienen por raíz es muy bajo en comparación con otros cultivos. Digamos, no podemos comparar peras con limones, pues, pero estos dos cultivos sí tienen mucho problema en tema de absorción debido a su poco desarrollo radicular. Y si tenemos poco desarrollo radicular, por ende vamos a tener una poca tasa de absorción de nutrientes y el fósforo se va a ver muy afectado por este tema. Entonces, ya vamos con dos elementos, nitrógeno y fósforo. Vamos en el tema de potasio. Y el potasio en el tema en cuanto al cultivo de cebolla, pues primero nos mejora la tolerancia a sequías. Recordemos que el potasio es uno de los elementos que utilizan las plantas como bombeo, como lo que nosotros utilizamos como los electrolitos para poder bombear ya sea agua, para poder tener una mejor conexión entre células, para todo el tema de tolerancia a la sequía, el potasio es muy importante.
También nos mejora la tolerancia a daños por el frío en el caso de las partes altas o con baja temperatura. Y algo fundamental, y es por lo que la mayoría de productores siempre piensa, es porque nos ayuda al transporte y almacenamiento de carbohidratos. En el caso de cebolla, nos ayuda a concentrar mayor cantidad de carbohidratos en los bulbos. Recordemos que tanto la cebolla como la zanahoria, ¿qué es lo que contienen dentro de sí mismos? ¿Qué es lo que contienen en su mayoría? Pues son carbohidratos. Y los carbohidratos están muy relacionados con y responde muy bien la concentración, el incremento de la concentración cuando se hacen aportes considerables de potasio. Entonces el potasio es vital y los dos cultivos son altamente demandantes de potasio en etapas de desarrollo y llenado de bulbo. Entonces también hay una muy fuerte, digamos, fe en el campo. Se ve que los productores tienen una tendencia de aplicaciones de potasio vía foliar y sí hay una respuesta, hay unas evaluaciones ahí de potasio. En el caso de estas dos gráficas se ve los tonelajes, la gráfica de la izquierda se ve los gramos por planta, o sea, el peso de los frutos, y vemos los kilogramos por hectárea de potasio vía control, que es nada más las aplicaciones tradicionales al suelo, y vía foliar, pues vemos que sí hay un incremento a veces hasta de un 50%, pero las aplicaciones foliares por sí solas no nos van a poder suplir lo que el cultivo demanda, nada más son como un complemento foliar para etapas donde los cultivos tienen necesidades específicas, como en el caso del desarrollo y llenado de los bulbos o ya sea las raíces. El potasio también en zanahoria es importante, sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que un exceso de potasio nos va a limitar la absorción de otros elementos, y uno de ellos es el magnesio. Y el magnesio también está relacionado con la calidad de la fruta. Entonces, por eso es importante de que, bueno, sabemos que el potasio nos va a aumentar la producción, pero también no tenemos que dejar por otro lado los demás elementos, porque todos los elementos de las plantas, los que las plantas necesitan para cumplir sus funciones, deben de ser aplicados de tal manera que cada uno cumpla con sus funciones, y no que uno, por aplicar lo demás, vaya a limitar la absorción de otro, como lo vimos al inicio con el nitrógeno nítrico y el nitrógeno amoniacal. Entonces, la nutrición balanceada nos da resultados como en el lado izquierdo, y una fertilización con exceso de potasio nos da cultivos como vemos en el lado derecho, donde vemos alguna clorosis. En el cultivo de zanahoria no se identifica bien la deficiencia como en otros cultivos donde hay una clorosis intervenal, pero sí podemos ver desde lejos que hay una clorosis. Y el magnesio es importante también. ¿Por qué es importante el magnesio en las plantas en general? Porque es parte de la clorofila, y la clorofila, recordemos que es de donde parte la elaboración de energía para las plantas. Entonces podemos ver algo aquí muy importante en el caso del potasio. Vamos a hablar de otro elemento, el calcio. Y en este punto quiero también hacer énfasis en algo muy, muy importante. A veces cuando uno va a los campos o tiene algunas conversaciones con algunos agricultores o productores, surge la discusión en el tema de, bueno, y para calcio, ¿qué voy a usar para fertilizar con calcio? Yo generalmente uso pues alguna dolomita, dicen por ahí algunos, yo uso tal producto o tal fuente de calcio, pero en este caso el calcio es algo muy importante, conocer la fuente de calcio que voy a usar como fertilizante. Me gusta siempre tomar este ejemplo porque es bastante gráfico. Y la manera en que se representa o que se vende o se comercializa un producto para que sea nutritivo para la planta es importante.
Por ejemplo, los niños en etapas iniciales a veces sufren anemia y pues todos sabemos que es por falta de hierro, ¿no? Pero cuando nosotros llevamos a nuestro hijo, a un niño, al doctor, al pediatra, y nos dice, mire, tiene anemia, el pediatra nunca nos va a decir, mire, agarre un poco de clavos oxidados, póngalos a hervir y dele de esa agua. O por qué no poder preparar nuestro caldo con óxido o con hierro. Y es precisamente porque ese hierro del que se usa para construcción, para cualquier tipo de metal, de hierro que se use en la industria, no es asimilable por nuestro cuerpo. Ese hierro no tiene ninguna función, a pesar de que el niño tiene deficiencia de hierro, ese hierro que está en los clavos no es asimilable. Lo mismo pasa en el calcio con las plantas. El calcio de las enmiendas agrícolas no quiere decir que no sea disponible, pero su proceso de liberación o de solubilización es más lento. El calcio es particularmente absorbido en las plantas vía solución del suelo, es decir, que el calcio debe de estar diluido en el agua del suelo para poder ser absorbido. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que el calcio no es disponible para la planta? Pues simplemente agarramos un vaso transparente, agarramos un poco de enmienda, aplicamos sobre el vaso y si eso no se diluye, ese calcio no está disponible. Y ciertamente él se va a ir disponibilizando a medida que va pasando el tiempo, pero no como no nos va a aportar la suficiente cantidad que demanda el cultivo. Entonces, este es un estira y encoge con el tema del calcio porque surgen muchas controversias en campo de que no, pues si yo enmiendo, yo de una vez estoy aportando el calcio. Entonces, esto no es tan cierto. Las fuentes más finas son las que tienen el calcio soluble. Entonces, eso es muy importante. Y ahora, ¿por qué es importante el calcio dentro de las plantas? Pues básicamente el calcio, y lo explico, no me canso de repetir este ejemplo, el calcio en las plantas es como la sisa de una pared. La sisa de una pared está elaborada de un cemento, de arena, de agua. Si esa mezcla, si esa relación dentro de esos tres elementos es buena, pues la sisa va a ser de muy buena consistencia y los blocks van a quedar bien pegados dentro de la pared y por ende esa pared va a ser fuerte. Así funciona el calcio en las plantas. El calcio se establece en la parte intermedia de dos paredes celulares y nos sirve como cemento para poder mejorar que una tolerancia a enfermedades, mejora en el almacenamiento, tolerancia a daños mecánicos y por ende también vamos a tener cultivos más sanos, vamos a mejorar tolerancia a sequía porque vamos a tener mejores estructuras que transportan el agua. Aquí la gráfica tenemos esta presentación o la gráfica lo que nos muestra es el porcentaje de daño en los bulbos respecto al porcentaje de calcio que vamos a tener dentro de ellos. Y vemos que a medida que el porcentaje de calcio va aumentando dentro de los bulbos, es decir, que esos bulbos tuvieron un buen aporte de calcio durante el ciclo del cultivo, el daño en post cosecha va a ser menor. Entonces ahí está el Aspergillus niger, que es uno de los principales patógenos que afectan en la post cosecha de la cebolla. Entonces esto nos va a ayudar bastante para el tema del manejo post cosecha y no necesariamente en post cosecha, porque también podría decir, bueno, pues si yo vendo en fresco mi cosecha, no necesito tener tanto problema con el post cosecha, o por qué me voy a preocupar por eso, pero también no solamente en eso influye el calcio, también en el transporte de nutrientes y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué fuentes de calcio voy a utilizar o cuáles son las que tengo que utilizar entonces? Si ya sé que las enmiendas ¿para qué son? No estoy tampoco diciendo que las enmiendas no son buenas. El punto acá es que las enmiendas tienen una función particular y es la de corregir el pH. Si tenemos pHs demasiado ácidos o tenemos pHs ácidos, tenemos que corregir nuestro pH y por eso es que vamos a utilizar enmiendas. Por otro lado, tenemos que usar calcio para poder alimentar a nuestro cultivo.
Entonces ahí va, y es donde uno va a la farmacia, mire, necesito hierro para darle a mi hijo porque tiene anemia. Entonces, esa es la diferencia. Un calcio es para nutrir a la planta y el otro es para corregir una condición particular del suelo. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué fuente voy a usar como fuente de alimentación para la planta, como nutrición para la planta? Es el nitrato de calcio. Esa es de las fuentes más solubles y es la que se puede utilizar y se puede comercializar mucho más fácil y es más fácil de adquirir. ¿Qué beneficios vamos a tener antes de la cosecha? Pues vamos a mejorar un tamaño del bulbo, consistencia y número de catáfilas. Las catáfilas son las hojas, la parte de abajo de las hojas modificadas de la cebolla que van a formar el bulbo. Y pues vamos a reducir también daños a post cosecha. Recordemos que en el caso de la consistencia y el número de catáfilas va a depender del número de células que se dividan al inicio del establecimiento del cultivo. Si nosotros tenemos buen aporte de calcio, vamos a tener una mayor división celular al inicio y vamos a poder tener un mayor número de células cuando empiece a llenar el bulbo y vamos a tener por ende un mayor espacio que llenar con carbohidratos y por lo tanto va a ser más grande nuestro bulbo y vamos a tener una mejor cosecha. Otra cosa importante es que las hojas, las partes verdes de la cebolla, el número de esas hojas verdes influye sobre el tamaño del bulbo, porque cada hoja que vemos arriba, lo verde, va a ser la máquina, va a ser el panel que va a producir los carbohidratos para poder llenar las catáfilas que están abajo. Deficiencias de calcio, es típico encontrar las puntas o los ápices de las hojas quemados. Hay que también considerar que a veces eso se debe a aplicaciones o fitotoxicidad por aplicaciones de algunos productos para control de plagas o enfermedades. Y también en el caso de la fotografía a la derecha vemos que también algo así es el daño que se provoca cuando hay daño de trips, que la planta se avieja rápidamente o se madura rápidamente. En el caso de los micronutrientes los voy a tomar en general en grupo y vamos a mostrar una gráfica donde tenemos la curva de absorción de nutrientes en el cultivo de cebolla desde un inicio. Desde días después de siembra es el gráfico o el eje de abajo y en el eje de Y tenemos picogramos por planta, o es decir, lo que consumen por día básicamente de micronutrientes. Uno de los elementos importantes es el hierro, manganeso, cobre, zinc y boro. ¿Qué importancia tiene cada uno de estos elementos en las plantas, tanto en zanahoria como en cebolla? Pues el hierro es parte fundamental de la estructura de la clorofila, que también es vital para la fotosíntesis, y recordemos que la fotosíntesis es como la reacción que nos va a producir la energía, es de donde se fundamenta la independencia de los cultivos a producir su propio alimento. El manganeso es parte enzimática, cobre también es parte enzimática, zinc y boro son dos elementos que están muy relacionados. Zinc es precursor de las auxinas y las auxinas son reguladores de crecimiento u hormonas cuando las produce la planta que nos ayudan a la división celular. Es decir, que el zinc va a estar involucrado en todo lo que sea crecimiento y crecimiento de cultivo. Es decir, que en las etapas iniciales el zinc es vital para poder tener un buen desarrollo o división celular. Recordemos, tenemos que pensar que la división celular va enfocada al número de células. Si nosotros tenemos más número de células, vamos a tener más almacén para poder llenar eso de carbohidratos. Entonces, si nosotros tenemos bastantes células derivado de una buena nutrición y aportes importantes de elementos, en este caso el zinc, vamos a tener cómo llenar esos espacios posteriormente con carbohidratos. El boro está también muy relacionado a la absorción del calcio. También nos ayuda a concentrar azúcares en las etapas finales del cultivo.
Entonces, aquí tenemos una tabla que nos representa la sensibilidad del cultivo de cebolla a la deficiencia de micronutrientes. Vemos que la sensibilidad del cultivo es baja al boro, el cobre, o sea, tiene una alta sensibilidad a la deficiencia de cobre. No hay referencia para el caso del hierro. Tenemos manganeso, molibdeno y zinc, que tiene una alta sensibilidad a la deficiencia de estos elementos. Entonces, el aporte de manganeso, molibdeno y zinc es vital en el cultivo en este caso es el de cebolla. Entonces, ahora que hablamos un poquito del cultivo, permítanme un momentito. Vamos a hablar de un poco de fertilización balanceada y por qué es que Yara, pues vemos que al utilizar productos de Yara realmente el cultivo o los cultivos tanto cebolla como zanahoria tiene distinta cara y precisamente es por algo. Y vamos a empezar a ver eso. Primero vamos a comenzar con que la nutrición comienza temprano. ¿Recuerdan la gráfica que les mostré a un inicio que tenía las etapas fenológicas de cebolla? Pues es importante porque en el caso de la cebolla y zanahoria, los aportes tempranos de nutrientes nos van a ayudar a poder garantizar un desarrollo de hojas de follaje y por ende vamos a tener dónde almacenar esa energía que se va a captar. Tenemos una curva de absorción de macronutrientes en cebolla y vemos acá en la parte del eje de la X donde dice 0, 2, 4, 6. Tenemos aquí semanas después del trasplante y en el caso del eje Y donde está 0, 10, 20 y 30 tenemos la cantidad en kilogramos por hectárea por semana de los elementos. ¿Qué elementos estamos analizando acá? Nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. Macronutrientes y macronutrientes secundarios, que es en este caso el calcio. Tenemos que la etapa y la semana, esto es en términos generales, cuando abajo tenemos unas imágenes donde tenemos trasplante, hoja de 3 a 9, formación de bulbo, llenado de bulbo y maduración. Entonces, vemos por acá que al momento del trasplante, pues la absorción no es mucha porque no tiene desarrollo radicular, la planta está estableciendo, saliendo de un estrés del trasplante. Entonces, vemos que hasta la semana 4 ya empieza a poder incrementarse la absorción de todos los elementos. ¿Qué elementos? Pues en general, vemos que el nitrógeno empieza una curva de absorción muy alta hasta la semana 6 y el potasio de igual manera, pero el potasio su absorción es mucho más en la etapa 10 e incluso mucho más que el mismo nitrógeno. Entonces esto nos sirve esto es como nuestra tablita para poder establecer nuestro plan de nutrición. Y déjenme ver algo. Esta gráfica es muy general y nos sirve poder determinar, bueno, ¿cuándo fertilizo? Entonces aquí lo que podemos ver es que en el caso del fósforo, su curva de absorción básicamente se va a mantener y después va a incrementar a partir de la semana 10, en la semana 8 más o menos, pero esto no quiere decir que yo voy a esperar hasta esa semana para fertilizar. Yo tengo que hacer aportaciones de fertilizantes desde el momento del trasplante, porque allí yo voy a garantizar que ese fertilizante se va a mantener y cuando la planta lo empiece a demandar, que va a empezar más o menos en la 4ª semana, yo ya voy a tener ese fertilizante disponible ahí para poder aprovecharse por la planta. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cómo podemos definir eso? Podemos hacer fertilizaciones en el momento del trasplante, en la etapa de hoja 3 a 9, y podemos terminar todavía de hacer una fertilización en la formación del bulbo para que en el llenado ya tengamos el suficiente aporte nutricional para llegar al máximo potencial de producción. Aquí está, por otro lado, la absorción relativa de nutrientes en el cultivo de cebolla, es decir que de los elementos que más se consumen, podemos ver está entre nitrógeno y potasio.
tenemos por ahí después el fósforo, calcio y azufre en segundo lugar, o podemos decir que estos tres elementos están en similares condiciones de absorción, y el magnesio también nos va a representar un consumo considerable. Ahora, recapitulando la función de los elementos en el cultivo de cebolla, les voy a tratar de explicar muy resumidamente esta tabla. Vemos que la cosecha, que es lo primero que tenemos, yield, todos los elementos que están aquí registrados: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc. La cosecha va a estar influenciada y la va a hacer incrementar todos los elementos en sus respectivas cantidades. El tamaño de bulbo y el peso va a estar influenciado más por el nitrógeno, el fósforo, el calcio influye bastante, el azufre y el boro. La materia seca, el nitrógeno y el potasio. La madurez, el fósforo y el nitrógeno va a ser importante para llegar a una etapa de madurez ideal. La consistencia de la piel, vemos que el cobre, el azufre y el nitrógeno son importantes. La firmeza del bulbo, el exceso de nitrógeno, el nitrógeno lo va a reducir, y el calcio va a incrementar la firmeza del fruto. Las enfermedades del bulbo y de las raíces, el nitrógeno incrementa las enfermedades. Sin embargo, un aporte considerable de fósforo, potasio, calcio, magnesio y boro nos va a reducir el ataque de enfermedades. La pérdida de peso va a estar muy influenciado si tenemos deficiencias de nitrógeno y fósforo. Y pues tenemos aquí también algunos efectos que están abajo representados. Ahora vamos a ver en el caso de la zanahoria en etapa de crecimiento. Tenemos tres etapas fenológicas: establecimiento, crecimiento de hojas y crecimiento de raíz. Vemos que días después de la siembra está en el eje X y la absorción de nutrientes está en el eje Y. A partir de los días, de los 2 meses, es donde se incrementa la absorción de nutrientes. Sin embargo, las fertilizaciones tempranas nos van a dar mucho aporte de fertilizante y nutrientes para cuando estos empiecen a utilizarse por la planta. Entonces, de los elementos más importantes, vemos que el potasio juega un rol importante en el cultivo de zanahoria, precisamente porque está relacionado en la concentración de azúcares en el cultivo. La absorción de nutrientes durante el crecimiento. Vemos que aquí tenemos, en el caso de calcio, magnesio y azufre. El calcio también es importante porque sabemos que estamos construyendo tejido nuevo y el calcio es importante para las paredes celulares. Ahora vamos a entrar a qué productos ofrece Yara como parte de lo que hemos hablado actualmente. Tenemos una familia de productos que se llama Yaramila. La familia Yaramila es una marca mundial de fertilizantes que tienen la característica que vamos a encontrar nitrógeno, fósforo y potasio en diferentes combinaciones. Entonces tenemos 3 productos de los que vamos a hablar ahorita que podemos utilizar como parte de nuestro programa nutricional. Primero es el Hidran. El Hidran, tenemos acá Yaramila Hidran y sus componentes consecuentemente en la tabla que estamos presentando. Nitrógeno 19, fósforo 4, potasio 19, calcio no tenemos, magnesio sí tenemos, azufre, boro y zinc. Unique tenemos el triple 15, y además tenemos un aporte de zinc considerable. Y por otro lado tenemos el complex, que la formulación es 12, 11, 18. Además de eso tenemos magnesio, azufre, boro, zinc, manganeso y hierro. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esta gráfica y de los productos Yaramila en particular? Una, es que el nitrógeno que ustedes ven acá, donde dice el Hidran tiene 19, el Unique tiene 15 y el Complex tiene 12, tenemos una combinación de nitrógeno en nuestras fuentes. Es decir, que tenemos nitrógeno en forma nítrica y amoniacal. Comparado con la urea necesita varios procesos para poder llegar a ser disponible para la planta. Y durante ese proceso
de volverse disponible para la planta, hay pérdidas en forma de amoníaco para el ambiente, y no solo provoca problemas ambientales, sino que además perdemos plata en ese proceso. Por ende, entonces, en nuestro cultivo tenemos, en nuestros fertilizantes Yaramila, tenemos una combinación de estos elementos. Tenemos nitrógeno en forma nítrica y nitrógeno en forma amoniacal. ¿Qué ventaja nos va a nos va a dar tener de dos fuentes de nitrógeno? Pues el nitrato es de fácil absorción por la planta. El 50% del nitrógeno que va en nuestras fuentes, que está acá, va a ser de rápida absorción. Este se va a absorber al momento de diluirse en el agua del suelo. Y el amonio se va a quedar para poderse absorber posteriormente. Entonces, esto es una ventaja, además de que el nitrato nos va a sinergizar con otros elementos, como en el caso del calcio, el potasio y el magnesio. Ahora, aquí tenemos una forma equilibrada de nitrato y amonio. Es decir, que el nitrógeno nítrico se absorbe de manera rápida y es una fuente preferente para las plantas. Es decir, que ellas prefieren el nitrato porque no tienen que hacer tanto esfuerzo por la absorción de él. Y este sinergiza con otros elementos, como ya se los mencioné, mientras que el amonio es de una manera más lenta su absorción. Por otro lado, tenemos beneficios del fósforo, los polifosfatos. El fósforo, ya hablamos de las fuentes de nitrógeno y cómo vienen dentro de nuestros productos Yaramila, y por otro lado tenemos el fósforo, que viene en forma de polifosfatos. ¿Y qué significa eso de polifosfatos? Primero, tenemos tres formas de fósforo dentro de las formulaciones. Las fórmulas básicas de fósforo son a forma de ortofosfatos, dígase el DAP, el MAP, el 1846.0 y el 1050.0. Son formas que son de fácil absorción, pero también de fácil fijación, mientras que si tenemos distintas maneras de absorber de fuentes de fósforo, vamos a tener un efecto más prolongado de absorción y por ende nuestro cultivo va a poder absorber más fósforo. En este caso yo hago el ejemplo. El fósforo en forma de ortofosfatos es la manera rápida de absorción y nuestros fertilizantes Yaramila tienen esta característica, que tienen un porcentaje de forma ortofosfato que es de rápida disponibilidad. Pero la desventaja es que se fija rápidamente por las partículas, principalmente las arcillas. Entonces, por eso tenemos otro tipo de fósforo, que son los polifosfatos. Los polifosfatos nos van a ser cadenas de ortofosfatos que lo que hacen es que se van a ir degradando a medida que la raíz va creciendo y va exudando ácidos naturales, y eso va a poder prolongar la absorción de fósforo durante el tiempo. Y los fosfatos dicálcicos no son solubles en agua, pero sí son solubles en ácidos que también las raíces exudan, y nos da una mejor disponibilidad de fósforo en el tiempo. Por otro lado, tenemos en el caso de los productos Yaraliva, aquí se me perdió una gráfica, pero voy a mencionarlo bastante porque es importante. Y en el caso del potasio, que son fuentes importantes para estos dos cultivos, el potasio en estos productos viene combinado, viene tanto en forma de sulfato de potasio como en forma de cloruro de potasio. Es decir, que tenemos dos fuentes de potasio que son importantes. ¿Y por qué les menciono esto? Porque yo al inicio les dije que las fuentes de sales para los cultivos, en el caso de zanahoria y cebolla, son dañinos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a reducir el potencial de producción. Entonces, la combinación de sulfato de potasio, que tiene un índice de salinidad más bajo que el cloruro, nos va a ayudar principalmente a incrementar nuestra producción. Es decir, que tenemos una combinación, a excepción del complex, que el complex viene en una forma 100% sulfato de potasio, que es una fuente mucho más benéfica para nuestros cultivos. Otra familia de productos, ya hablamos de los Yaramilas, son los productos Yaraliva. La familia Yaraliva, pues básicamente aquí tenemos un nitrato de calcio que
lo que nos contiene este producto es nitrógeno, calcio y en este caso boro. En algunos casos teníamos una presentación que tenía boro y zinc, pero estas presentaciones han pasado a otra familia. Entonces, ¿qué pasa con este producto? Es un aporte de nitrógeno y calcio fundamental para el desarrollo del cultivo. Vimos cómo influye el aporte de calcio en el tamaño de los bulbos, en el tamaño de la zanahoria, de la raíz y también en la sanidad del cultivo en general. Aquí vemos cómo el calcio está involucrado en la resistencia de la estructura, lo que les mencionaba de la sisa de la pared, ¿verdad? Cuando no hay aporte de calcio, pues tenemos estructuras irregulares y generalmente células más frágiles que se colapsan con daños mecánicos, daños por lluvias, etcétera. Mientras que cuando hay un aporte de calcio, pues las estructuras, como en el caso de la gráfica de la derecha, tenemos más regulares y por ende vamos a tener estructuras más fuertes y organizadas y también tenemos menos problemas de daño por rajaduras o pudriciones. Y aquí es algo importante que les mencionaba. El Nitrabor es una fuente de calcio soluble, 100%. Tenemos por el lado de la izquierda Yaraliva Nitrabor, tenemos en la parte del centro yeso, sulfato de calcio y carbonato de calcio, que es una enmienda tradicional agrícola. En este caso, el Yaraliva Nitrabor es un producto altamente soluble que es de rápida acción para el cultivo. Es decir, que esto sí va a ser como una fuente de nutrición, porque tenemos nitrógeno 100% nítrico y por el otro lado tenemos una cal que se utiliza para hacer una enmienda agrícola, para corregir un pH y no como una fuente de calcio para la planta. Entonces, aquí por otro lado ya vimos dos familias y vamos a entrar a una tercera familia que la tercera familia es una familia Yarabita, pero la familia Yarabita es una familia de productos foliares y en cuanto a los foliares o la fertilización foliar tenemos varios cuestionamientos que nos hacemos antes de poder utilizar o elegir un producto. Y tenemos aquí varios cuestionamientos, qué aplicar, cuándo aplicarlo, cómo aplicarlo, qué debo aplicar y si esto funcionará. Pues esto va muy enfocado y va a depender de qué es lo que yo quiero hacer en mi cultivo según la etapa fenológica. Y vamos a ver en el programa de nutrición que les voy a presentar más adelante por qué es que nosotros recomendamos algunos de los productos Yarabita, que son los productos foliares que ofrecemos para los productores. Nutrición foliar y sus estrategias tenemos varias. Primero, curar deficiencias, que estas ya van tarde porque nosotros queremos recuperar algo que la planta debió tener antes, ¿verdad? Por otro lado, hay otra estrategia que es prevenir una deficiencia, es decir, que si sabes qué hacer, es más efectivo porque yo sé que me estoy anticipando que la planta va a necesitar cierto elemento y yo lo voy a echar o lo voy a aplicar, perdón, antes de que empiece a ser utilizado por la planta. Después, garantizar suficiencia es más seguro, es decir, que yo quiero, primero, sé qué producto voy a utilizar, sé qué elemento es importante por la etapa fenológica y también voy a aplicar la cantidad considerable que el cultivo necesite, ya sea vía suelo y vía foliar. Y por otro lado, manejar el cultivo. Un enfocado es un manejo más eficiente, enfocado en el agricultor. Es lo que el agricultor quiere. ¿Qué es lo que el agricultor quiere del producto? Pues es maximizar su producción. Y si yo hago un plan de nutrición bien establecido, voy a poder garantizar y poder lograr una mejor cosecha. Entonces, es parte de una solución del cultivo. Lo que ofrecemos como productos foliares, pues son los Yarabita, es una familia de productos relativamente nueva y tenemos varias características. Primero, tiene una alta calidad, o sea, sus materias primas son de grado alimenticio incluso, liberación eficiente de nutrientes, es decir, más prolongado, aplicaciones seguras porque tenemos menos riesgo de que reaccionen con otros productos o incluso con los mismos Yarabitas y una alta concentración de elementos. Tenemos aquí varios productos, pero me voy a enfocar en estos 4 porque son los que nos interesan para nuestros cultivos que estamos viendo el día de hoy. Como ven, Yarabita significa sabiduría y es una marca mundial para la gama de fertilizantes foliares y son básicamente suspensiones concentradas, materias primas de alta calidad, como les había mencionado, y tiene
ya agentes adherentes y surfactantes que nos ayudan a mejorar la cobertura en el cultivo. Primero les menciono el primer producto, que es Sintrac. Si se dan cuenta, tiene nitrógeno y zinc al 70%. Esta es una suspensión concentrada y el nitrógeno que vemos ahí es básicamente como un vehículo. El Agripotash, Yaravita Agripotash, tiene 50% de potasio, tiene fósforo y también tiene un poco de boro, tiene 0.3. Entonces, este producto nos sirve bastante para etapas finales cuando ya queremos hacer aplicaciones complementarias para el llenado ya sea del bulbo o de la raíz de zanahoria, o en el caso del bulbo de la cebolla. El Yaravita Crop Boost es otro producto que es altamente concentrado en fósforo. Como vemos aquí, tiene 44% de fósforo, también está complementado con potasio y también tenemos un aporte de magnesio y zinc. Este es importante en etapas iniciales de los cultivos porque nos va a dar más energía, nos va a dar más desarrollo radicular, porque sabemos que estos dos cultivos que estamos hablando tienen tienen deficiencia en cuanto al desarrollo radicular ya por naturaleza, ¿verdad? Y por último, estamos promocionando el Yaravita Crop Limpio, que este es un producto, digamos, completo. Este contiene nitrógeno al 10%, fósforo 4, potasio 7, además de un aporte de magnesio, boro, zinc y molibdeno. Y también hay que considerar que este tiene un extracto de Ascophyllum nodosum, que son algas que nos ayudan a mejorar la tolerancia a estrés y también nos ayuda a poder darle un estímulo de crecimiento a las plantas. Entonces, ya que hablamos de tres familias importantes, la primera fueron los yaramilas. Dentro de esos vimos tres, si se recuerdan: Yaramila Hidran, una fórmula 19-4-19 más elementos menores. Es una fórmula que se encaja bien con la demanda de cultivo, con la demanda de los cultivos que estamos hablando, es decir, que son altos en nitrógeno, relativamente bajo en fósforo y alto en potasio, además del aporte de otros elementos. El Yaramila Unique 15, que ese contiene tres elementos en forma balanceada: nitrógeno, fósforo y potasio, y además de un aporte de zinc considerable. Y por otro lado tenemos el Yaramila Complex, que es un 12, 11, 18, además de los elementos menores que trae. Y esto es importante porque estos tres productos que de los que estamos hablando acá son los que nos sirven para poder realizar programas de nutrición para los cultivos que estamos hablando. Después hablamos de del producto Yaraliva, que es una familia de productos. Básicamente del que hablamos es el Yaraliva Nitrabor, que es un nitrato de calcio con poco de boro. Y por último estamos hablando de la familia Yaravita, que aquí estamos hablando de 4 productos: Yaravita Sintrac, Yaravita Agripotash, Yaravita Crop Boost y Yaravita Crop Bio. Ahora, aquí tenemos un programa. Esta es la solución base o la solución básica de Yara para el cultivo de cebolla, y vamos a discutirlo muy brevemente porque ya vemos que el tiempo va pasando, ni siente uno el tiempo acá en estas charlas. Aquí tenemos arriba las etapas fenológicas, así resumidas, de las que estábamos hablando al inicio. Tenemos primero el trasplante, el crecimiento, formación de bulbo, y posteriormente, entre formación y maduración, tenemos un llenado de bulbo, es decir, de llenado de la concentración de carbohidratos dentro de las catáfilas de la cebolla. Entonces, nuestra solución básicamente se basa en la aplicación de dos productos, de dos familias en la etapa de trasplante. Ven ustedes aquí en la etapa del cultivo, abajo tenemos varias familias. Tenemos la familia Yaravita, después la familia Yaramila, después tenemos la familia Yaraliva. En el caso del trasplante, recomendamos el Yaravita Sintrac, y también recomendamos la aplicación al fondo de Yaramila Complex. Aquí tenemos una recomendación de 6 quintales por manzana. Eso es aproximado o puede variar de acuerdo a lo que los productores también quieran invertir, ¿verdad? Sabemos que en algunos casos algunos productores, en vez de Complex, utilizan triple 15, que es nuestro Yaramila Unique, pero esto depende de cuál es la expectativa de producción que yo quiero de mi cultivo, ¿verdad? Entonces, el Sintrac, ¿por qué es importante? Vamos a regresar al producto Yaravita. Porque el zinc, si recordamos bien, este está relacionado con el desarrollo
con la división celular, y en esas etapas de trasplante nosotros necesitamos división de células para posteriormente estas ser llenadas con carbohidratos al momento de la maduración y antes de la maduración, que es el llenado de fruto. Entonces estamos haciendo algo en esta etapa que nos va a repercutir hasta en las etapas finales del cultivo. Es decir, que en esta etapa de inicio yo voy a hacer aportes que me van a influir hasta el final del cultivo. En la etapa de crecimiento seguimos aportando zinc porque seguimos dividiendo células, y por otro lado vamos a hacer un aporte de Yaramila-Hidran, y por abajo de último tenemos el Yaraliva-Nitrabor, que vamos a hacer un complemento de calcio. Es decir, que aquí estamos aportando básicamente en la segunda aplicación nitrógeno en mayor cantidad, que es importante en esas etapas de desarrollo. Fósforo ya no estamos aplicando tanto porque lo hicimos al inicio del cultivo. Prácticamente un 90% se aplicó en la etapa de establecimiento. Y estamos aplicando una considerable cantidad de potasio en la segunda aplicación, y además estamos complementando con nitrógeno nítrico del Nitrabor, y estamos aplicando también calcio de manera soluble para poder ir mejorando esa estructura de los bulbos. Y por último, en la formación de bulbo vamos a empezar a hacer aportes de potasio vía foliar con Yaravita Agripotash. Ahí está la dosis recomendada. Estas, por supuesto, que son sugerencias de parte nuestra y hay cambios, o es nuestra línea base. Y después tenemos el aporte de Hidran y Nitrabor para la etapa de formación de bulbo. Es decir, que en la etapa de formación de bulbo yo voy a aportarle al cultivo todo lo que él necesita para poder llegar a tener un buen follaje, para poder concentrar bastante carbohidrato dentro de las catráfilas de la hoja y poder tener primero bulbos de buen calibre, buen tamaño, buena cosecha, buena producción por manzana, y pues tener buenos rendimientos, ¿verdad? Por otro lado, el programa de nutrición de zanahoria no varía mucho. A diferencia del de cebolla, nosotros recomendamos complex al inicio, al momento de la siembra. Esa es nuestra fertilización base. Posteriormente, para poder darle mayor energía a la planta, estamos recomendando Crop Post, que es, un producto bastante concentrado en fósforo para poder lograr un buen desarrollo de raíces y también poder dar energía a la planta. Ahí hay una pequeña diferencia, porque aquí nosotros estamos recomendando el Yaramila Unique, que es triple 15. Es decir, que aquí nosotros vamos enfocados a hacer un aporte de fósforo tanto al inicio del cultivo como en la etapa de crecimiento, porque aquí lo que nos interesa es el desarrollo de raíces, y el desarrollo de raíces está relacionado básicamente con el aporte de fósforo al cultivo. Y aquí también hacemos un aporte de Nitrabor para poder hacer aporte de calcio en forma de nitrato de calcio. Y por último, también hacemos en la etapa de desarrollo de la raíz, estamos recomendando el CropLift Bio, que es un complemento. Este es un producto completo, como vimos en la gráfica anterior, que nos aporta de todo, o sea, nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos, porque queremos también follaje, porque el follaje va a ser en la medida que vaya balanceado, nos va a servir como fuente de carbohidratos para poder ir almacenarlos a la raíz. Y al final, pues estamos aportando o recomendando Hidran, que el Hidran, pues su fórmula nos aporta una considerable cantidad de potasio en forma de sulfato de potasio y cloruro de potasio, para poder llenar las raíces y poder tener buenos rendimientos. Estos son los programas generales que nosotros ofrecemos de parte de Yara. Obviamente hay cambios y hay sugerencias, hay tropicalización de programas de acuerdo a las regiones donde estamos, pero esta es como nuestra mejor oferta para ustedes, para que puedan probar. Esta información la pueden encontrar ya sea en los eventos que tradicionalmente hacíamos, pero estos también nos pueden encontrar en nuestra página web. Ahora que tenemos pues limitadas las reuniones en persona, podemos buscar accesar a través de Facebook, nuestra web
page. También pueden buscar a través en YouTube, hay mucha información acerca de esto, pero aquí estamos tratando de focalizar qué es lo que nosotros ofrecemos para ustedes. Y como parte final de nuestra charla, pues estamos lanzando el día de hoy una campaña que se llama Consume Local, el campo te lo agradece, y básicamente esto a lo que nos invita es a poder consumir tanto frutas y vegetales locales, porque en primer lugar, a pesar de que los productores locales hacen un esfuerzo por producir el alimento, pues estamos ayudando a la economía local y al final pues eso hace que todos estemos mejor, porque si a los productores nosotros los ayudamos comprándoles productos, ellos van a tener cómo seguir produciendo, y además eso va a ser hasta más saludable para nosotros, porque los productos que vamos a consumir son más frescos, y estos, pues consumir productos frescos no tiene precio. Entonces, en esta época, en la coyuntura nacional en la que estamos, creo que consumir local es lo mejor que podemos hacer, y no me dejarán mentir, pero en la mayoría de lugares donde vivimos, en las áreas rurales, en los pueblos, en los mercados, ahí encontramos productores que llegan a dejar su cosecha, y pues podemos aprovechar para comprar producto fresco. Y consideremos que también no es que estemos diciendo que el producto enlatado es malo, sino que pues a veces se tiende a ir por producto enlatado, pero el tema aquí es poder ayudar a la economía local y al mismo tiempo pues tener una fuente más saludable para nosotros como fuentes de alimentos. Recordemos que tanto los vegetales como las frutas son bastante importantes en la fuente de vitaminas y minerales para nuestro cuerpo. Entonces, pues esta es una campaña. Pueden buscar más información en Facebook, se van a dar cuenta que vamos a estar publicando bastante información en Facebook, en YouTube, y en Instagram, en varias redes sociales vamos a estar lanzando esta campaña. Y nosotros en Yara estamos muy comprometidos con nuestros productores y sabemos el esfuerzo que cada día hacen para poder lograr